Bienvenidos a este nuevo video. En este nuevo video aprenderemos a usar el programa de Automation Studio. Automation Studio me sirve para simular circuitos eléctricos, neumáticos, hidráulicos y eléctricos acerca de la automatización con este tipo de material y de componentes. Pues bien, este es en la ventana principal, en donde podemos ver el menú común que se ve en cualquier otro de los programas, donde tenemos archivo, edición, vista, inserción, disposición, simulación, utilidades y la ventana. Los que más vamos a estar usando van a ser nuevo proyecto, abrir proyecto, guardar modelo o proyecto y la parte de simulación paso a paso en cámara lenta, normal. Todo el proyecto o solamente un documento o la selección. De este lado tenemos la biblioteca, el explorador de bibliotecas, en donde nosotros podemos encontrar todo el material y equipo que nosotros tenemos acerca de equipo hidráulico, neumático. Entonces vamos a ver qué equipo tenemos en esta versión. Nos vamos a la carpeta de libraries, en C, archivos de programa, x86, Automation Studio 5 y buscamos la carpeta de libraries. Vamos a seleccionar main PRL, vamos a dejar que cargue y entonces me va a cargar la librería de hidráulica, neumática, eléctrica, electrónica digital y PLCs. Aquí vamos a encontrar algunos de los controles eléctricos de la IEC. Como lo pueden ver, las líneas de potencia y conexión, las fuentes de potencia, línea 1, línea 2, línea 3. Los componentes de salida, como son los relé, un visualizador de 7 segmentos, diferentes tipos de relé, contemporizador, enclavados, intermitentes, un indicador luminoso, es decir, una lámpara, un motor monofásico y uno trifásico, un relé térmico contra sobrecarga. En la parte de contactos vamos a encontrar un contacto normalmente abierto, normalmente cerrado, contactos temporizados, contactores auxiliares. En la parte de switch vamos a encontrar pulsadores, normalmente abiertos, normalmente cerrados, de 2 posiciones, de 3 posiciones, contadores y tarjetas de PLC. Es lo mismo, solamente que con el estándar ANSI. Nosotros también encontramos línea 1, línea 2, línea 3, encontramos los contactos. Como pueden ver, cambia el símbolo, unos son verticales y otros son horizontales. Los componentes de salida, tenemos igual el indicador luminoso, el motor monofásico y el trifásico, contadores, algunos pulsadores. Pues bien, antes de comenzar quiero mostrarles cómo se visualiza el problema de paro y arranque de un motor eléctrico. Habíamos dicho que debería de cumplir 4 condiciones. Cuando se oprime el botón pulsador de arranque, el motor debe de funcionar. Cuando se oprime el pulsador de paro, el motor se detiene. Debe de contener un paro de emergencia y se debe diseñar en la simbología con la normativa IEC y con la normativa ANSI. Este es el diagrama que tenemos que dibujar. Vamos a abrir proyecto. Le vamos a decir que elementos recientes y lo voy a cargar. Y aquí tengo el diagrama de control y el diagrama de potencia, tanto en la normativa IEC como en la normativa ANSI. Vamos a hacer funcionar primero el de la normativa IEC. Primero les voy a enseñar cómo funciona el paro y arranque de un motor y posteriormente lo iremos desarrollando paso a paso.
oprimí el botón verde de simulación en modo normal y se va la pantallita de la librería de herramientas y solamente se me iluminan las 3 líneas, es decir que se energiza, es como si ya hubiera corriente eléctrica tanto por la línea 1, la línea 2, la línea 1, 2 y 3, y la podemos distinguir por los colores marrón, rojo y azul que están determinados por normatividad. Tenemos el contactor KM1, tenemos nuestro relevador térmico y tenemos nuestro motor que todavía no está funcionando, es decir, como ustedes pueden ver, hasta aquí existe energía, hasta el KM1. Cuando cierre este contacto, la energía va a pasar, va a energizar el motor y va a comenzar a funcionar. Para eso yo le tengo que mandar una señal al KM1, al contactor KM1, desde mi diagrama de control. Es decir, yo tengo que cerrar ese contactor y el motor va a comenzar a trabajar automáticamente. En el diagrama de control, como lo mencionábamos, tenemos la protección contra sobrecorriente, el FRM1, que es el de acá abajo. Tenemos nuestro botón de paro, el SB1, nuestro botón de arranque, el SB2. Tenemos nuestro contactor, el KM1. Tenemos una luz indicadora que me va a indicar que el motor 1 está trabajando. Y tenemos un indicador número 2. Este indicador me va a notificar, me va a avisar cuando este motor sufra alguna falla, algún sobrevoltaje o sobrecorriente o cortocircuito. Vamos a hacerlo funcionar. Vamos a oprimir el botón SB2. Vemos que automáticamente se enciende el indicador de que está trabajando el motor 1. Como pueden ver, ahora los contactos están cerrados, es decir, cambiaron de estado, conmutaron de un estado a otro, y el motor con esta flechita me indica que está girando. Como también ustedes pueden ver, la línea 1 está iluminada toda en marrón, la línea 2 toda en rojo y la línea 3 en azul. Me indica que hay energía hasta el símbolo del motor, es decir, ya está trabajando el motor. Para detener a este motor, yo puedo oprimir el botón SB2. Ok, como pueden ver, conmutó el estado del contactor, se abrió y el motor se detuvo. Así también el indicador del motor 1 se apagó. ¿Qué pasa si este motor sufre alguna avería, algún daño? Es decir, está trabajando como ahorita lo vemos, pero hay un cortocircuito, una sobrecorriente, un sobrevoltaje que afectó al motor y se descompone, pues va a botar las protecciones FR1, que es un contactor magnetotérmico, es decir, que con cierta temperatura va a activar a unos contactos que vemos aquí. Cuando los activa, se detiene el motor y enciende la luz indicadora 2 que sufrió algún daño este motor. Cuando está encendida la luz roja, yo ya no puedo hacerlo funcionar porque está sufriendo un daño. Eso se utiliza como protección. Y con esto se cumpliría lo que hablábamos en la diapositiva. Cuando oprimo el pulsador de arranque, el motor comienza a funcionar. Cuando se oprime el botón de paro, el motor se detiene. Ok. Eso es en simbología IEC. Vamos a ver la ANSI, cómo funciona. Este es el diagrama en ANSI. Hace exactamente lo mismo, solamente que con otra simbología. Voy a oprimir el botón de simulación en modo normal. Está energizado de la misma manera. Vemos los contactos que están abiertos. Vemos que no hay ningún indicador encendido. Oprimimos el botón de inicio. Yo oprimo el botón de inicio, es decir, se cierran los contactos, hay energía y el motor comienza a funcionar.
También se me enciende la luz indicadora 1. Y esta luz indicadora 1 me dice que el motor está trabajando. ¿Qué pasa si este motor sufre algún daño, algún sobrecorriente o sobrevoltaje o cortocircuito? Pues va a activar la protección magnetotérmica, que internamente y automáticamente va a abrir el contacto y va a hacer que ese motor se detenga. Cuando ese motor se detiene, pero sufre esa causa de algún problema como sobrecorriente o sobrevoltaje, se va a encender el indicador luminoso número 2. Ok, ahora vamos a iniciarlo otra vez y vamos a notar que el RM1 también corresponde a los contactos que están aquí. Este es el contacto auxiliar del que hablábamos cuando vimos contactos. Vimos que el contactor tenía línea 1, línea 2 y línea 3, pero tenía un contacto adicional. ¿Para qué me sirve este contacto auxiliar? Pues bien, este contacto auxiliar me va a servir para que se quede alimentado o enclavado automáticamente. Es decir, que yo no tenga que tener oprimido el pulsador número 2 para que esté funcionando todo esto. Para eso esa es la función del contacto auxiliar. Pues bien, vamos a iniciar un nuevo proyecto para hacer el diagrama de control y el diagrama de potencia. Paso a paso. Comenzamos con la simbología IEC. Nos vamos a archivo, damos nuevo proyecto, le damos ninguno y me va a aparecer esta hoja blanca. Vamos a comenzar con el IEC y podemos iniciar con el circuito de potencia. Si vamos a agregar línea 1, línea 2, línea 3. Aquí está, lo acerqué o lo alejé con estos botoncitos que están aquí arriba del zoom. Zoom de ventana, reducir y aumentar el zoom. Voy a requerir también, obviamente, un motor trifásico. Y le voy a poner la etiqueta M1. ¿Por qué M1? Si nosotros recordamos nuestra presentación de simbología, nosotros podemos ver que M está para motores y que el número me va a indicar para diferenciar entre varios elementos designados por las mismas letras de una o dos partes. Es decir, me va a indicar el motor 1, motor 2, motor 3, motor 4. Ahora vamos a agregar contactos, sean normalmente abiertos. Y estos me van a representar al contactor. Recordemos que el contactor tiene 3 contactos normalmente abiertos. Pero también requiero de un relé térmico contra la sobrecarga como protección. Puedo agregar los fusibles que me hicieron falta en el otro diagrama. Pues bien, vamos a unirlos. Yo coloco el cursor del mouse
en el punto rojo y me cambia el cursor por un círculo. Le doy clic y oprimo clic. Le doy clic, oprimo clic. Le doy clic, clic. Le doy clic. Puedo soltar el botón del mouse, el botón derecho, y le vuelvo a dar clic. Repito esta operación para unir a todos. Ya tengo mi diagrama de potencia. Aquí de este lado tengo insertar texto y le doy diagrama de potencia. Tengo mi diagrama de potencia. Me falta etiquetar al contactor y a los fusibles. ¿Cómo los voy a etiquetar? Pues en la parte de simbología, en la parte de contactores, yo tengo que está determinado por la letra K. Y el número me va a indicar el contactor que lo va a iniciar. En este caso solamente tenemos un contactor, como lo vimos en la presentación anterior. Un contactor tiene 3 contactos, 1, 2, 3 y uno auxiliar. Entonces esta etiqueta le damos modificar y va a ser KM1, K de contactor, acciona al motor número 1. ¿Ok? KM1, parece que hubo algún error. Doy OK. No me va a dejar hasta que lo dé de alta de este lado, hasta que haga el circuito de control. Vamos a hacer el circuito de control y regresamos a etiquetar nuestro contacto. Tenemos línea 1 con el neutro o con línea 2. Pueden ser cualquiera de estos arreglos. Vamos a hacerlo con línea 1 y línea 2. Es más, vamos a hacerlo con neutro primero. Y para eso necesitamos un contacto. Lo primero que necesitamos es un relevador. Un relé que se va a llamar KM1. Ok. No existía, por eso no lo puedo relacionar. Ahora sí lo selecciono. Le doy enlace y ya me etiqueta solito. Doy cerrar. Selecciono KM1, le doy enlace y cerrar. KM1, lo enlazo, doy cerrar. Puedo acomodar este aquí y este aquí. KM1. Y conecto este con este. Necesito también un indicador luminoso para el KM1. Y el indicador luminoso en mi simbología está dado por la letra H. Dispositivos de señalización, aparatos de señalización ópticos y acústicos, lámparas de señalización, indicadores de sonido. Entonces está dado por H, que me va a modificar ¿a quién?
H línea 1, línea 2 o línea 3. Le voy a decir que sea de un HL1. Me va a indicar la inductancia, bobinas de inducción, bobina de bloqueo. Es un dispositivo de señalización que tiene una inductancia. Damos OK. Y le vamos a modificar HL1. 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 Perdón, no. Aquí tengo un error. Este no es HL1. Aquí me confundí. Estas son las protecciones térmicas. Las protecciones térmicas van con FR1. F de dispositivos de protección, R de resistencias. FR1, OK. FR1, OK, cerrar y FR1. FR1, OK. Y acomodamos la etiqueta. Aquí está, ya lo distribuimos de una mejor manera. Ahora continuamos con el dispositivo de señalización y nos hacen falta algunos switches o pulsadores. Vamos a ocupar un pulsador normalmente abierto para el arranque y el pulsador está indicado por las letras SB1. Vamos a ver S, que me indica aparatos mecánicos para circuitos de mando, es decir, interruptores, pulsadores. M para motores y 1, que es el pulsador número 1 o número 2, en este caso como es el de arranca es el SM2, pero también lo podemos simbolizar con la letra B. Dice convertidores de magnitudes, altavoces, aparatos, termómetros, resistencias, fotorresistencias, captadores de presión. Vamos a hacerlo con pulsador SM1. Vamos ahora a poner el botón de paro, que es LSM2, SB1 y este va a ser LSB2. LSB1 para motor de arranque, para botón de paro, y el LSB2 para botón de arranque.
Ponemos este aquí. ¿Qué me indica esta conexión? Que cuando se enciende el relevador 1 se va a encender el aparato luminoso 1. Vamos a poner un interruptor adicional, es el FR1, que va a simular lo que pasa adentro de la protección magnetotérmica. Supuestamente aquí ya podría funcionar. Vamos a darle play. Bueno, vamos a acomodar, antes de darle play, vamos a acomodar este aquí y esta etiqueta aquí. Damos play, no me indica que hubo algún problema. Le doy el pulsador de arranque. Como ustedes pueden ver, está funcionando, pero si yo lo suelto deja de funcionar. Entonces tiene que estar pulsado, y en ese sentido nosotros vamos a ocupar el contacto auxiliar que usualmente los contactores traen. Y para ocupar el contacto auxiliar me voy a la parte de contactos y agrego un contacto normalmente abierto. Este contacto normalmente abierto es del relevador o del contactor del motor 1. Enlazar, le doy cerrar. Ahora vamos a ver qué pasa. Comienzo la simulación. Pulso el botón de arranque y el motor se queda funcionando. Es decir, ya no lo necesito tener pulsado. Con un impulso que le dé, el motor comienza a funcionar. Ahora solo me falta agregar la parte de la protección. Es decir, internamente, ¿qué es lo que pasa? Pues eso lo podemos simular con el siguiente. Vamos a agregar un contacto auxiliar normalmente abierto. Y lo vamos a enlazar con la protección. También vamos a agregar una salida luminosa, indicador luminoso, que va a ser el HL2. Subirlo un poco. Aquí está, y vamos a unirlo hasta esta parte. Vamos a omitir esta. Ahora vamos a darle play. Arranca el motor. Aquí me está encendiendo los dos. Omitimos esta parte también. Doy clic al pulsador de arranque. Me indica el indicador luminoso que está activado el motor. Pero ¿qué pasa? Que este motor sufre algún desperfecto. Lo detiene. Es decir, si hubo un cortocircuito, lo detiene y el indicador número 2 se enciende.
Entonces ya no lo puedo arrancar, ya no puedo hacer nada. Entonces con esto ya quedó nuestro diagrama de control. Y hasta aquí en este video. Como práctica ustedes pueden hacer, vamos a guardarlo, versión 2, proyecto 1, versión 2, abrir proyecto 1. Como ejercicio ustedes pueden hacer el del ANSI, solamente que no van a ocupar el control eléctrico del JEC, van a ocupar ahora todas las líneas de conexión del JEC y lo van a conectar. Es como un ejercicio para ustedes. Hay que seguir el diagrama y hay que hacer que funcione de la misma manera. Pasa si hay algún desperfecto. Ok. Pues hasta aquí este video, nos vemos en el siguiente.